María Eugenia, ¿cuál es tu visión de la izquierda actual en Puebla? Tomando en cuenta pues, tus experiencias anteriores, especialmente la que tuviste en El Salvador. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos y todas los que nos puedan escuchar. Creo que este es un tema muy importante. A mí siempre me admiró y me fascinó cuando me encontré con la izquierda poblana. Yo tuve el primer contacto con la izquierda poblana cuando tendría unos 17, 18 años. Y algo que me admiró, a diferencia de mi lugar de origen, que es Jalisco, Guadalajara, donde la izquierda tenía menos experiencia, menos discurso, menos sistematización. Cuando tuve contacto con la izquierda poblana y empecé a ver toda esta parte de la historia que nos contaba Luis, fue para mí admirarme de ver que sobre todo era en la práctica donde la izquierda se construye acá a partir del Partido Comunista, pero sí vinculado a esas luchas marxistas con intereses de clase, eso de vincularse a los movimientos de trabajadores y sobre todo ir a las fábricas, hasta en esa práctica clandestina y demás. Voy a esto como para plantear lo que nos decía el doctor Góngora, lo que encontramos desde esa historia, pues es un compromiso a partir de la estrategia que se plantea la izquierda en esos momentos. Una izquierda que se plantea como comunista, de un partido comunista con una práctica comprometida con la clase obrera en ese momento. Y encontramos entonces una izquierda en Puebla con ese compromiso que es capaz de enfrentarse, también porque Puebla ha sido la cuna también de la derecha, de una derecha recalcitrante. Entonces también encontramos en Puebla una historia que a mí me fascina porque es de una izquierda que se levanta con una fuerza que la encontramos muy bien caracterizada acá. Cosa que no encontramos en algunos otros estados, como en el caso, por ejemplo, de Jalisco, que encuentras dibujada la historia de la derecha, también muy clara, pero no de una izquierda. Sin embargo, yo creo que es muy importante poder ver cómo se va vinculando la izquierda con los movimientos sociales, con las luchas sociales, y es donde la izquierda, yo observo en Puebla, ha tenido sus variaciones, porque se vinculó primero con lo que sería la lucha obrera, la lucha de clase, después se vincula mucho con lo que es todo el movimiento campesino, la lucha campesina. Después también encuentro una izquierda que también ahí viene con las corrientes, ¿no? Tanto la corriente comunista, la corriente trotskista, el maoísmo, que luego se vincula con el movimiento, por ejemplo, de los comerciantes, de los vendedores, lo que es la 28 de octubre. Pero también luego encontramos la vinculación de esa izquierda con la universidad. Entonces la universidad se convierte en un bastión donde logran caracterizar, sistematizar toda esta experiencia. Pero sin embargo, al encontrarse con la universidad se encuentra también como un espacio de recursos que le da vida y posibilita que esa izquierda pueda accionar, le da esa autonomía que te puede permitir a ti poder tener una práctica de izquierda. En el movimiento nosotros vemos en la izquierda que se necesita tener esos recursos que te permitan vincularte con esas luchas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando golpean a la izquierda en la universidad? Cuando se enfrentan los proyectos y bueno, avanza el proyecto neoliberal, golpea a la Universidad Autónoma de Puebla como golpea a otras, golpea a la izquierda, el proyecto de izquierda en la universidad. Y no solo golpea el proyecto de universidad de izquierda, golpea el proyecto de izquierda en Puebla, que es lo más grave, porque ahí estaba mucho de la columna vertebral de la izquierda en Puebla, es mi percepción. Al golpearla ahí, resquebraja lo que teníamos como visión de la izquierda en Puebla. Y entonces eso hace que eso aparezca en los otros ámbitos de la izquierda y empieza la crisis también en los partidos y en los grupos organizados de izquierda. Yo sí creo, como decía el doctor Góngora, que toda esta parte de la reforma política y del hecho que hace que venga el PRI a seducir y a corromper a los partidos de izquierda y a muchos dirigentes de izquierda. Y yo cuando regreso a México hace 5 años y de repente empiezo a ver cómo funcionan los partidos de izquierda aquí en Puebla, pues sí, a mí me admiró mucho la seducción y cómo los dirigentes de izquierda acá eran pagados por el gobierno y por el PRI. Entonces realmente tuvo su efecto esa manera de cómo funcionan los partidos políticos acá, viven del presupuesto, ya no son autónomos, y la izquierda careció de posibilidades de generar otros recursos que la hicieran autónoma. Y yo creo que ahorita estamos frente a esos dilemas. La izquierda sí existe, yo creo que está fragmentada, hay diferentes miradas de la izquierda. Yo creo que el gran desafío y que yo creo que hemos tenido mucha esperanza cuando encontramos el liderazgo de López Obrador, que es un liderazgo que viene
pues desde el desafuero, lo demás hace 5 años. Entonces ese liderazgo hace que, y lo observo yo en Puebla, que muchos actores que habían estado ya muy desilusionados de participar incluso en su casa, muy pasivos y todo lo demás, de repente empiezan a integrarse de nuevo, pero con otra visión que también el compañero Galindo yo creo que aportó acá, y que es donde debemos explorar más, en ese movimiento independiente que trata, como dice el doctor Góngora, de buscar alternativas a esa cooptación, a eso que el Estado nos está haciendo a la izquierda. Y ahorita lo vemos, ¿qué está pasando? Una posible alianza entre la izquierda y Acción Nacional. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando Puebla viene de una historia de agua y aceite, ahora estamos hablando de una posible alianza entre el PRD, PT, Convergencia, y sobre todo PRD por la historia y lo que viene de allá, y Acción Nacional. O sea, es una... Yo creo que sí tenemos que explorar más allá de eso en las prácticas, en la cuestión de la autonomía, los recursos y las posibilidades de generar nuevas alternativas para eso. Luis, el que la universidad haya sido cooptada por el gobierno, aquí se ha visto como una de las causas fundamentales del resquebrajamiento de la izquierda en Puebla. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que el proyecto del gobierno en general en relación con las universidades nace en el 68. Es decir, es una respuesta directa del gobierno federal para resolver el problema de la crisis de la educación superior en México. Y el problema de fondo al cual se enfrenta el gobierno federal es al control de las universidades. La real posibilidad que tuvieron desde el gobierno federal para el control de las universidades se llamó el manejo del presupuesto. Y por tanto la centralización desde el gobierno federal del presupuesto. Aparecen lo que se llaman los presupuestos por programas, y obligan a cada universidad a ajustarse a ciertos programas de trabajo. Empiezan a desarrollar una serie de medidas para el control de profesores, del número de estudiantes, para el control del conjunto de actividades, incluso académicas, de tal manera que hasta la fecha, lo que puede llamarse la autonomía universitaria en varias universidades del país, no se reduce más que a la posibilidad de cumplir con los programas del Sistema Nacional de Investigadores, con los programas nacionales de desarrollo de la educación superior, del bachillerato. Están pensando en colocar un plan nacional de bachillerato. Hay límites para el crecimiento de las universidades y todo eso lo hacen a través del desarrollo del presupuesto. Es decir, hay toda una actividad muy bien concentrada desde la federación hacia el control de las universidades, y paralelamente se fue diseñando toda una estrategia para reducir la importancia de las universidades públicas e incrementar la importancia o el peso en la sociedad de las universidades privadas. Bueno, efectivamente la izquierda, que tuvo en las universidades una presencia muy importante, se desarrolla a partir de la existencia de un marco de definición académica y política y de democracia interna en las universidades que le permitía manejar su presupuesto, manejar sus propios programas, manejar su propio plan de desarrollo. Ahora esto no existe. Es decir, los planes de desarrollo están marcados desde la federación, los presupuestos por programa están definidos por la federación y las universidades no tienen ningún elemento para desarrollarse por sí mismas. Ese es un proceso de control del movimiento, pero no solamente se controló el proceso universitario, se controla al movimiento obrero de manera muy precisa. Es decir, en otro proyecto, es decir, todo lo que fue el sindicalismo independiente, Volkswagen, por ejemplo, que en Puebla tuvimos una experiencia muy importante, también fue destruido. Todo el proceso del movimiento campesino también fue destruido. Es decir, todo un proceso. Al aparecer todo el proyecto de solidaridad con Salinas de Gortari, se desenvuelve toda una gama de